Es el tiempo de los cielos abiertos. Cielos abiertos, Iglesia Cristiana. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Lucas capítulo 13, verso 18. Y como estamos en fiesta de crecimiento de la iglesia, le damos gracias al Señor por todos nuestros grupos familiares que están dispersos en la ciudad, predicando la palabra, ganando almas. Con respecto a esto vamos a hablar hoy sobre lo importante del reino de Dios en nuestras vidas. Amén. El del creer su palabra, de aceptar a Cristo, de vivir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Dice así la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 18, dice así. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo un gran árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Lo leemos de nuevo? Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad que ministra el corazón, Dios, que cumpla ese propósito hoy en nuestras vidas. Colocamos todas nuestras cargas y ansiedades en tus manos, Señor, para que seas tú auxiliándonos y socorriéndonos en estos momentos. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice: amén y amén. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Cuando se habla de reino, no se habla solamente de la figura de la corona, del reino, de reina o de rey. Se habla de todo lo que se ejerce bajo ese gobierno. Tendríamos nosotros que decir qué es lo que involucra un gobierno: su política de salud, de defensa, de investigación, de vivienda, de trabajo, etcétera, y de educación y muchas otras cosas más que involucra un sistema de gobierno, ¿cierto? El reino es un sistema de gobierno. Habla de monarquía. Hay monarquías parlamentarias, en este caso estamos hablando del gobierno de Dios. En este gobierno de Dios dice: ¿cómo lo comparo? ¿Cómo comparo el gobierno de Dios? Y el Señor quiso hablar de cómo se fomenta el reino de Dios, y resulta que la semilla de mostaza, miren las imágenes, la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas del mundo entero. Es una semillita muy pequeñita. Miren el tamaño que tiene. Qué cosa tan minúscula, ¿verdad? Parece como un grano de tierra, ¿cierto? Pero cuando la semilla de mostaza, así de pequeña, uno dice: esa semillita tendrá, ¿cómo será su final? Cuando es sembrada, ¿cómo será? ¿Qué tamaño será? ¿Será el árbol o el arbusto que salga de esa semilla tan pequeño como ella? Pues la sorpresa que nos da la semilla de mostaza es inmensa, porque miren ese árbol es de mostaza. ¿Quién diría que todo ese árbol estaba contenido en esa pequeña semilla? Esa es otra foto de árbol de mostaza. Creo que hay otra más. Inmensos, son árboles inmensos. ¿Quién lo diría que ese árbol está contenido en esa pequeña semilla? ¿Y por qué el Señor lo compara entonces? ¿Por qué lo compara? Lo compara porque alguien que ha sido tocado por el poder de Dios, aceptando a Cristo en su corazón como la semilla, ¿está conmigo? Amén. Ese poder de Dios va creciendo en él de tal manera y se vuelve tan poderoso, tan grande, que no solamente llega a ser él bendición, sino que es bendición para los demás.
Dice el árbol que no solamente es por su fruto, sino por otras aves que vienen a anidar a sus ramas. Mire todo el beneficio que da esa pequeña semilla. Así, usted no puede menospreciar el poder contenido en la palabra del Señor. No puede menospreciar el poder contenido que está en Cristo cuando se le lleva a usted el mensaje. Hay veces que las personas sienten que el mensaje no fue lo suficiente, pero yo quiero decirle que es más que suficiente, porque si usted lo vive, lo acepta, lo pone en práctica, ojo con eso, esa palabra va a crecer, crecer y crecer, y usted será de bendición no solamente a los que lo rodean, sino a la siguiente generación que a usted lo reemplace. Que no debemos menospreciar ese poder contenido en esa pequeña semilla. Porque la gente que está a tu alrededor, tus amigos, tu familia y tus hijos, verán el cambio en ti, verán los frutos en ti, verán las bendiciones en ti y se sorprenderán de tal manera que te buscarán a ti para que tú también los bendigas a ellos como Dios te ha bendecido a ti. No podemos desanimarnos de ninguna manera porque sentimos que el comienzo es pequeña la semilla. Porque algunos se asustan de que el reino de Dios no se desarrolle con el alboroto que algunos piensan, ¿cierto? Cuando a los judíos se les presentó Cristo en sus vidas, ellos pensaban que Jesús vendría como un paladín de la justicia con espada a caballo y derrotaría a todos los enemigos físicos de la nación de Israel, especialmente a los romanos. Ahora viene el Mesías con espada, un gran ejército y va a derrotar a los romanos. Pues el mensaje del Mesías no llegó con ese alboroto. Llegó pequeño como una semilla de mostaza, que no solamente tocó el corazón de los judíos, sino también tocó el corazón de los soldados romanos. Y también se convirtieron al reino de Dios los soldados romanos. Así que el problema no eran los soldados romanos, no era el ejército, era el pecado reinante en el corazón del pueblo de Dios. ¿Está oyendo eso? Así que algunos piensan que como el evangelio no llegó de la forma estrepitosa como ellos querían, que llegara rápidamente con la solución de vivienda, o de auto, o de estudio, o solución financiera, o resolviéndole sus sueños y anhelos de manera inmediata, entonces el poder de Dios no es bueno, no es factible, no es el que yo requiero. Pues déjeme decirle que este poder de Dios, esta semilla, sí es la que usted necesita. Deje que la semilla crezca a la medida que usted le cede autoridad a Dios. A medida que usted se convierte en buena tierra, la semilla irá creciendo. Y va creciendo y va creciendo y pasa el tiempo y va dando fruto y va dando sombra y otros vienen a ti a deleitarse en la sombra y te pedirán consejo y te pedirán oración y serás tú un baluarte de justicia y de verdad en medio de tu familia, de tu barrio, de tu cuadra y de tu nación también. Gloria a Dios. Bien dice Job en el capítulo 8, verso 7, que estaba buscando un versículo asociado a esto, pero me gustó este de Job que dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y yo lo creo así. De pronto llegamos a la iglesia y puede que el Señor no nos dé exactamente el yate, la isla privada o el jet que tanto querías, pero te dio salud, te dio paz, te dio gozo, te quitó el problema, la ansiedad, te quitó la angustia, los pleitos, la vulgaridad de tus labios, quitó la burla de tus labios, quitó el pecado de tu comportamiento y tú eres una persona diferente y todo el mundo admira tu nueva forma de ser. Porque en ti ha crecido el reino de Dios. Y parece insignificante al principio, ¿verdad? Parece pequeño al principio, pero ahora te miras en un espejo. Ahora tú le dices, te buscas, te reflejas en la gente y la gente te admira ahora cómo has cambiado. Y no solamente te admira, sino que respeta lo que Dios está haciendo en ti. Lo respetan lo que Dios está haciendo en ti. Parece insignificante, ¿verdad? Pero tranquilo, esta palabra llegará a ser un árbol grande en tu vida.
porque será cosa tremenda lo que Dios va a hacer contigo. ¿Cuánto creen esa palabra? Cosa tremenda. Yo creo profundamente, lo creo de corazón, que el Señor ha derramado su gracia y su misericordia en nosotros. Y esa gracia y misericordia que Dios ha derramado, perdón y amor, es bueno que también se la demos a otros. Así como un árbol frondoso no le niega la sombra a nadie. ¿Está conmigo? Un árbol frondoso no le niega la sombra a nadie, hermano. Así como un árbol de mostaza no le niega la sombra a nadie, tampoco nosotros le negamos a nadie la misericordia, la compasión, el amor, la ternura y la paz que quieran buscar en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Y es más, yo creo que será tan grande la obra en nosotros que Dios la compara como una fuente. Dice Juan en el capítulo 4, en el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Somos una fuente inagotable de amor, de compasión. Somos una fuente inagotable de un buen estilo y correcto estilo de vida. Deja que otros beban de ti. Amén. Deja que otros beban de ti. Deja que otros beban de ti. Deja que otros se deleiten de lo que Dios ha hecho en ti. Yo creo en eso. Yo creo que nosotros somos una fuente de vida por causa de Cristo Jesús en nosotros. Y deben de buscarte. Y la gente debe pedir tu consejo. Y la gente debe pedir tu sabiduría. Y la gente debe buscar tu compañía. Porque el reino de Dios está en ti. ¿Alguien puede decir amén? Creo que no somos de los que debemos esconder la gracia de Dios. La Biblia dice, ¿quién enciende una vela y la pone debajo de una mesa? Nadie. La colocamos encima de la mesa para que ilumine a los demás. ¿Por qué debemos de escondernos? No debemos escondernos. ¿Por qué vamos a negar el consejo o la exhortación si la palabra de Dios es verdad? Si lo de Dios es lo correcto. Entonces, así como no negamos, el árbol no niega sombra, usted no niega la verdad, usted no va a negar lo correcto. Usted va a ser quien propague la integridad. ¿Alguien dice amén? No nos escondemos. Nunca nos escondemos. Porque entonces nos preguntamos, ¿cómo va a cambiar esta generación si nosotros nos escondemos? ¿Cómo tus amigos van a cambiar si tú no les predicas? ¿Cómo tu familia va a cambiar y estás aburrida de tu familia? Mi familia, pastor, mi familia, ore por mi familia. ¿Cuántos piensan lo mismo que yo, que hay que orar por la familia? Siempre hay un loco en la familia, ¿verdad? Hay una ovejita negra en la familia. Hay que orar por ellos. ¿Y cómo te vas a negar a predicarles? No puedes negarte a predicarles. ¿Cómo van a cambiar? Bien lo dice la Escritura. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y les digo lo siguiente con respecto a cómo evoluciona el reino de Dios en nosotros. Algunos les da ansiedad por el cambio. Por sí y por los demás. Empecemos por los demás. Pastor, yo le predico y no cambia. Él va a la iglesia y no cambia. Amén. ¿Cuándo les ha pasado así? A mí me pasa todos los días como pastor. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a darle tiempo a la palabra. No todas las tierras son iguales. ¿Cierto? Hay tierras que dicen, te vendo la tierra abonada. ¿La ha escuchado cuando usted va a sembrar algún arbolito? No se preocupe que la tierra va abonada. Quiere decir que contiene los nutrientes suficientes
para que la semilla crezca a un ritmo superior. A diferente de otra tierra que de pronto va a tener que todos los días echarle agua y mirar cómo hace para que la semilla crezca. Entonces no todos los corazones son iguales. A veces los corazones necesitan tiempo para entender, sanar y avanzar. ¿Está oyendo? Entendemos, sanamos y avanzamos. Entonces, como tú no puedes leer los corazones y nada más Dios lo hace, Dios sabe cuál es el proceso que lleva a esa persona. Y debemos tener paciencia con las personas. La Biblia dice y habla de los débiles en la fe. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuáles son los débiles en la fe? Los débiles son aquellos que hay que cargar. Cuando una persona ha sido herida y está débil en combate, la llevan en camilla o sus compañeros la llevan sobre sus hombros o lo llevan cargado. Hay personas a nuestro alrededor que a veces hay que cargar, ¿cierto? ¿Cuántos me han dicho, pastor, creo que tengo que llevarlo cargado a la iglesia? y yo le digo, bueno, más o menos, hermano, porque necesitan ayuda. Su corazón no está lo suficientemente abonado, tiene dificultades, tiene problemas para creer, pero creo que está en el proceso. Si la semilla fue sembrada, esa semilla va a germinar. Dice Isaías capítulo 55 verso 10, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíen. Qué espectacular, ¿verdad? Quiere decir que una vez Dios lanza la palabra, esa palabra se cumple su propósito. ¿Cuántos aquí han visto llover hacia arriba? Nadie ha visto llover hacia arriba, ¿cierto? O nadie ha visto salir hacia adentro, ¿verdad? Algunos dicen, sal para afuera. Y yo digo, bueno, gloria a Dios. Porque nadie sale hacia adentro, ¿verdad? Amén. Entonces, si usted ve que la lluvia cae y no se devuelve, ¿cierto? Así es la palabra que sale de la boca de Dios. Que se cumple su palabra. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces no debemos afanarnos. Y algunos son muy duros consigo mismos. Pastor, estoy orando porque quiero caminar sobre las aguas y no he podido. Pastor, estoy afanado porque Dios me llamó a las naciones y todavía no he aprendido mandarín. Chino, no he aprendido. Qué angustia, Dios mío. Calma, hermano, calma. Pastor, es que tengo problemas en mi corazón. Bueno, hermano, tranquilo, vamos avanzando poco a poco. Amén. Voy a explicar por qué hay que tener control sobre la angustia y la ansiedad. Porque en tu afán por cambiar, le puedes dar vida a sentimientos negativos que en vez de hacerte avanzar, te hacen retroceder. ¿Está conmigo? ¿Cierto? Jesús criticó a los que se afanaban por las riquezas. Y les dijo, hoy estás afanado por las riquezas. Y dice, voy a derribar este granero para hacer un granero más grande y meter mis riquezas. Insensato. Esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y a quién le vas a dejar esos graneros? ¿Ah? ¿A quién? No te ocupaste de vivir tu vida cristiana por andar con la ansiedad. ¿Está conmigo? Hay gente que vive en un estrés por el cambio. Se leen libros de autoayuda. Cómo cambiar, cómo no sé qué, cómo no sé cuándo, lo uno y lo otro.
y de vivir su vida cristiana, no lo están haciendo. Aprenda a disfrutar su vida cristiana, a deleitarse en el amor del Señor, en deleitarse en el afecto de los hermanos. ¿Está conmigo? Algunos vienen a la iglesia es a criticar la forma como el pastor está predicando. Vamos a ver si hermenéuticamente y homiléticamente el pastor predica bien. Y mientras se concentran en la hermenéutica y la homilética, dejaron de un lado la voz del Espíritu Santo que quería ministrarles, aconsejarles, consolarlos, bendecirlos, levantarlos, consentirlos, por andar pensando en cosas que no son. ¿Qué quiere el Señor? Que aprendas a deleitarte en Él. Y que dejes que la semilla de su amor crezca. Ella va a crecer. Ella va a crecer. Solo tú tienes que disponerte para que la semilla crezca. No demerites la semilla. Cuando yo voy, tranquilo, lo lograrás. ¿Cuándo es que? Tranquilo, lo lograrás. ¿Cuál es la angustia? Que yo sepa, las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. Eso quiere decir que lo que Dios ha prometido, el Señor lo cumplirá en ti. El que empezó la buena obra en ti, será fiel en completar esa obra. El Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. Deja que la semilla crezca. Ahora bien, ¿qué quiere el Señor? Vámonos a Romanos capítulo 15, verso 1. Dice la Escritura. Así que los que somos fuertes, ¿cuántos son fuertes aquí en la palabra? Hay unos hermanos que de verdad son muy fuertes en la palabra. No hay problema que los derribe. No hay problema que los angustie. Y no tiene nada que ver con su aspecto físico. No tiene nada que ver. Tiene que ver con su ancianidad en la palabra, con su madurez en la palabra. Hay ancianos en la palabra y pueden tener 15 años de edad. ¿Por qué? Porque han madurado más que uno de 50 que lleva 30 en el Evangelio. Amén. Porque han madurado y dan unos consejos que tú dices, bárbaro, tiene 15 años, 14, y mira el consejo que da, porque está metido con el Señor. Un anciano en la palabra. Entonces, los que somos fuertes en la palabra, así que los que somos fuertes debemos soportar, ¿qué cosa? Las flaquezas de los débiles. Y yo esto me lo repito muchas veces como pastor, que yo debo soportar la flaqueza de los débiles. Hay débiles en muchas áreas. Hay débiles con respecto al pecado. Hay gente que no ha podido, a pesar del tiempo que llevan en la iglesia, de contener el chisme. No han podido controlar la lengua. En vez de ayudar al pastor a pastorear, a veces parecieran que quisieran dañar la obra del pastor con sus comentarios. O sea, no tienen un filtro y piensan, si yo hago ese comentario, ¿le ayudo al pastor o empeoro la situación del pastor? No tienen un filtro. Todo lo que se les ocurre decir, lo dicen. Y lo peor del asunto es que piensan que jamás va a llegar al oído del pastor. Amén. Así que yo les animo, hermanos, si alguno tiene problemas de flaquezas en su lengua, vamos a ayudarles y le vamos a enseñar que esta boquita se puede cerrar. Haga el que está a su lado así. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cierto? Y de esta forma no nos agradamos a nosotros mismos, dice el texto, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Algunos son débiles de otra forma. Son débiles de ánimo. Son débiles de ánimo. Tú lo llamas un día y dicen, el cielo está oscuro y el día está maravilloso. El cielo está oscuro, pastor. Pastor, no quedamos de campeón este año en el Junior. La vida es difícil, subieron los costos. Y la vida, y tú dices, wow, hermano, calma, calma. La vida es bella, la vida es buena, la vida es esto. Y uno dura ahí un tiempecito, ¿verdad? Aconsejándolo, animándolo.
Porque hay personas que tienen el ánimo así y hay que estar ayudándolos, ¿verdad? Hay que estar aconsejándolos, ¿cierto? Hay gente que son hermosas personas, pero se creen el patito feo. Y tú tienes que estar diciendo, tú eres precioso, tú eres lindo, tú eres linda, tú eres una princesa del Señor, tú eres un príncipe del Señor, ¿cierto? Para que se sientan contentos, hermano. Y hay que hacerlo por amor al Señor. ¿Qué tal si le dice que está a tu lado, tú eres una princesa, un príncipe del Señor? Díselo. Que nadie diga que eres el patito feo, dile así. Esa trompita es diferente, no te preocupes. Eres especial para el Señor. Amén. Que otros puedan anidar en tus ramas. Amén. Que podamos ser refugio a otros. Amén. Consuelo a otros. Amén. Sabios para otros. Qué hermoso, una palabra de sabiduría. Amorosos. Que todo el mundo diga, ay, es que cuando yo hablo contigo tú me das tanta ternura que te quiero llevar para mi casa. Hay gente así en la iglesia, ¿cierto? Son tan lindos que tú te los quieres llevar, ¿cierto? Los quieres adoptar. ¿Ah? Son personas muy amables, muy cariñosas, muy serviciales, muy de Dios. Y eso, hermano, es una bendición, ¿verdad? Es una bendición del Señor. Dios nos demanda eso para con la gente. Amén. Que la gente conozca el amor de Dios a través de nosotros. ¿Está conmigo? Que la gente conozca el amor de Dios a través de nosotros. Quiere decir, hermanos míos, que lo que tú hagas y lo que tú digas, el ejemplo que tú pongas, es como si estuviésemos leyendo la Biblia. Amén. ¿Usted ha visto las películas sobre la Biblia? ¿Cierto? Son imágenes. Entre palabras son imágenes. Pero usted puede interpretar muchas veces sin que se diga que es de la Biblia, solamente con lo que usted ve. Imagínense que le apagamos la voz a la escena y aparece un hombre amarrando un niño en una peña, levantando un cuchillo, y un ángel que le toma el cuchillo y le dice algo, y usted enseguida dice, ¿qué imagen es esa? La Abraham con Isaac, porque ya usted sabe, ¿cierto? Es más, puede decir lo que el ángel le dijo, aguanta, no, ¿cierto? ¿Ah? Y de pronto ve el cordero, y dice todo. Bueno, hermano mío, quiero decirle algo a usted. De igual forma hay gente que te observa con el volumen bajo, pero te observa. Y mira en tu comportamiento los versículos de la Biblia que dice, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Lo ves? Te están observando con el volumen bajo. Por eso, hermano mío, haz como el televisor. El televisor manda la imagen y él no sabe si lo están viendo o no lo están viendo. Amén. Usted haga lo correcto. Manéjese con integridad, porque usted no sabe quién lo está viendo. En voz baja. ¿Alguien dice gloria a Dios? Quiero decir para terminar y ministrar con ustedes lo siguiente. El reino de Dios avanza. Unos poco a poco, otros mucho a mucho, pero avanza. Nunca se detiene. Confíe en el poder contenido en la palabra de Dios, en su genética. Una vez sembrado, créalo, hermano mío, será un gran árbol. Amén. La semilla es Cristo Jesús. Ábrale su corazón a Cristo y verá cómo su vida cambia para bien. Y verá cómo usted comienza a dar sombra donde solamente había desiertos. Comienza a dar fruto donde antes era estéril. Y cuando nadie gustaba de ti, ahora muchos vendrán a anidar en tus ramas. Gracias al amor de Cristo Jesús.
Aleluya. Deja que el Señor haga la obra. ¿Cuántos quieren ser arbolitos de buenas ramas? ¿Cuántos quieren tener buena sombra? ¿Cuántos anhelan que muchos vengan a anidar en sus ramitas, dar buenos frutos? Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y quiero levantar oración por todos los que están aquí. Y dígale al Señor: Señor, gracias por esta palabra. Y gracias porque tú has sido para mí Dios fiel y verdadero. Has sido para mí Dios bueno y justo, Señor. Y te pido que siembres tu reino en mi corazón. Tú, Cristo, siémbrate en mi corazón. Y te doy la autoridad para que crezcas en mí. Te doy la autoridad para que tus raíces penetren hasta lo más escondido en mi corazón y comiences a crecer tu voluntad en mi vida. Y ya no sea mi voluntad sino la tuya, Dios. Y donde la gente antes veía un arbusto seco y feo, ahora vean un gran árbol que da su fruto y que da sombra y que es agradable estar cerca de él, porque en ti está la vida del Señor.